¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Semana en la Cámara. Hoy vamos a conocer el trabajo legislativo de los días 20, 21 y 22 de julio y vamos a comenzar contándoles que en la jornada del martes 20 de julio los parlamentarios y parlamentarias despacharon una propuesta que facilita el cobro de multas por sumarios sanitarios. Además, aprobaron el proyecto que indemniza a las víctimas del estallido social. Modificar la normativa del Código Sanitario para facilitar el cobro de las multas impuestas en virtud de sumarios sanitarios es el objetivo del proyecto aprobado por la Cámara y despachado a segundo trámite al Senado. La propuesta define que las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y serán exigibles por la Tesorería General de la República. Para ello, se dota a dicha entidad de las herramientas respectivas para el cobro. Además, especifica que el retardo en el pago de estas multas devengará los intereses y reajustes establecidos en el Código Tributario. Junto con lo anterior, determina que las multas serán de beneficio fiscal. Por último, detalla que la norma entrará en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio que quedarán también afectas todas aquellas multas que presenten saldos insolutos de pagos y cuya demanda ejecutiva no haya sido notificada. Lograr que las víctimas de lesiones en el marco de las movilizaciones del estallido social accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito es parte de la idea matriz del proyecto respaldado por la mayoría de las y los diputados. La norma disminuye el estándar probatorio para que las víctimas accedan a justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban movilizaciones sociales. La indemnización que deba otorgarse tendrá que ser aprobada y proporcional a la gravedad de la vulneración, considerando todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Quienes respaldaron la iniciativa plantearon la urgencia de que el Estado asuma la responsabilidad de reparación a las víctimas y recordaron que de las más de 8.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, un 50% se cerraron sin establecer responsabilidades ni sanciones. Que los pasajeros que no puedan hacer uso o goce de sus pasajes aéreos en la ocasión convenida tengan la posibilidad de transferir este producto a una tercera persona u optar al retracto de la compra es el objetivo del proyecto abordado por la Sala. La iniciativa, entre otros aspectos, regula la transferencia de los pasajes junto con establecer los procedimientos y plazos para ello. Paralelamente, norma la situación de retracto y las opciones que tienen los clientes frente a dicha situación. El Senado efectuó múltiples enmiendas que reemplazaron la totalidad del texto, cambiando, por ejemplo, algunos conceptos claves como endoso por ceder. Asimismo, modificó los tiempos y procedimientos para efectuar las transferencias de pasajes, añadió nuevas condicionantes para hacer efectivo el trámite, hizo exigible que la transferencia se efectúe a título gratuito y definió sanciones para los infractores. Debido a lo anterior, la Cámara concretó el llamado durante el debate a votar contra las enmiendas por 70 votos en contra, 60 a favor y 12 abstenciones, enviando el texto a comisión mixta. Y el día 20 de julio, el día martes, no solo hubo una sesión de trabajo por la mañana, como es habitual, sino que también por la tarde hubo una sesión para interpelar al ministro de Salud, Enrique París. Aclarar una serie de dudas respecto al manejo de la pandemia del COVID-19 fue el objeto de la interpelación que se desarrolló en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados al ministro de Salud, Enrique París. Jornada que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la enfermedad. El cuestionario desarrollado por el diputado Miguel Crispi se centró en 7 aspectos: la gobernanza de la pandemia, la estrategia sanitaria para enfrentar el COVID-19 y las medidas sanitarias implementadas.
el manejo, control y comunicación en el ingreso de nuevas variantes del virus, en especial la variante Delta, el plan de cuidado a trabajadores y trabajadoras de la salud, la intervención comunitaria en salud mental y violencia intrafamiliar, la comunicación de riesgos para la gestión de la pandemia y el plan de secuelados y listas de espera. El parlamentario RD cuestionó la actitud del gobierno frente a las recomendaciones del Consejo Asesor y las razones de salud pública que justifican las decisiones que se adoptan, en tanto que el ministro precisó que la estrategia ha funcionado y resaltó que Chile está actualmente en el tercer lugar internacional en términos de mejor implementación de vacunas. Al término de la jornada se aprobó una resolución que acuerda, entre otros aspectos, evaluar, señalando las razones sanitarias, para adoptar o desechar el paso de una estrategia de mitigación del virus por el de eliminación del mismo. Asimismo, pide decretar la obligación de las cuarentenas efectivas en residencias sanitarias para los viajeros que ingresan al país en el caso de reabrir las fronteras internacionales e instruir un programa de salud mental efectivo para los y las trabajadores de la salud, entre otros aspectos. Avanzando a la jornada del miércoles 21 de julio, la Sala aprobó, entre otros proyectos, la iniciativa que da por cumplidas las metas sanitarias del sector salud debido a la pandemia. Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de funcionarias y funcionarios de la salud, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda por los efectos de la pandemia del COVID-19. El proyecto suspende para 2021 o mientras dure la alerta sanitaria todos los procesos de formulación y evaluación asociados al pago de asignaciones y bonificaciones de funcionarios y funcionarias de salud. Esto involucra a los procesos que deben desarrollar quienes se desempeñen dentro del Sistema Nacional de Servicios de Salud, atención primaria municipal, establecimientos experimentales, subsecretarías del Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Fondo Nacional de Salud y Superintendencia de Salud. El proyecto, que tras ser objeto de indicaciones volverá a ser analizado por la Comisión de Salud, estipula que las metas derivadas de estas evaluaciones se entenderán cumplidas en un 100%, permitiendo así el pago de las bonificaciones. Además, la norma se aplicará en casos de hechos fortuitos o imprevistos derivados de catástrofes que impidan o alteren gravemente la capacidad para atender usuarios, ante alertas sanitarias que se extiendan por más de 6 meses, significando un grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes y la insuficiencia de atención de la red de salud pública. Hoy el sistema penitenciario sufre una falla sistémica que se aprecia en distintos aspectos. Es necesario un cambio en el sistema penitenciario en Chile, en pos de que la lógica del sistema apunte a una reinserción y rehabilitación efectiva. Con dicha afirmación parten las conclusiones de la comisión que indagó las actuaciones del Ministerio de Justicia en la elaboración de informes de libertad condicional, procesos de reinserción social y de otros organismos respecto de las medidas de resguardo de menores de edad vulnerables, texto aprobado en forma unánime por la Cámara. El informe sostiene que las comisiones de libertad condicional no cuentan necesariamente con conocimientos criminológicos ni se basan en los informes que reciben de Gendarmería. Tampoco existen audiencias donde se pueda cruzar información, sino que se limitan a una labor documental y discrecional. En materia de propuestas, el documento plantea cambiar el paradigma de seguridad por el de reinserción e iniciar en forma inmediata un programa que permita superar el hacinamiento crónico de los recintos carcelarios. También estima imperativo que exista una ley de ejecución de penas, con tribunales que revisen los eventuales beneficios que se puedan entregar. Por 70 votos a favor, 41 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión
que indagó los actos del gobierno relacionados con la implementación del proceso de descentralización política, administrativa y fiscal del país. Una de las principales conclusiones sostiene que los gobernadores, como máximas autoridades regionales y electos por primera vez mediante sufragio universal, asumieron en un contexto de incertidumbre, producto de la vaga legislación vigente y la ausencia de cuerpos normativos. Esto producto de una demora en la tramitación de los decretos de traspaso. La investigación plantea que los ministros del Interior, los subsecretarios del Interior, así como los de Desarrollo Regional, con la única salvedad del actual subdere, tienen responsabilidad respecto de las situaciones mencionadas. Ello por no haber implementado de manera eficaz los estándares que permitieran condiciones óptimas para desarrollar el proceso de descentralización. El informe indica que desde ya se vislumbra que habrá serios conflictos en materia de competencias, principalmente entre la figura del gobernador regional y del delegado presidencial, cuestión que debió ser resuelta antes de la asunción de las autoridades regionales. En términos de propuestas, se requiere definir los edificios en los cuales funcionarán los futuros gobernadores, clarificar y delimitar las competencias de los delegados presidenciales respecto de las funciones de los gobernadores, crear una comisión especial de seguimiento del proceso y que el Ejecutivo rinda cuenta trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el avance en la instalación de los nuevos gobernadores regionales. El jueves 22 de julio, el Congreso Nacional rindió su séptima cuenta pública, la segunda del presidente de la Cámara, Diego Paulsen, cuenta en la que se habló del tema legislativo, pero también se abordó la actualidad política. Recordando que se trata del séptimo año en que el Congreso Nacional rinde su cuenta pública, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, inició su discurso destacando que es posible trabajar por Chile más allá de las diferencias. Frente a la testera del Salón de Honor y ante el presidente de la República, Sebastián Piñera, la presidenta del Senado, Jasna Proboste, y las más altas autoridades del país, el legislador remarcó el escenario que ha provocado la pandemia tras un año y medio con pérdidas laborales y emocionales para todo Chile. En términos técnicos, resaltó que entre 2020 y 2021 se han publicado 160 leyes en el Diario Oficial. En cuanto al trabajo en comisiones, el último año se realizaron más de 1.500 sesiones, recibiendo a cerca de 6.000 personas de distintos ámbitos. El trabajo en sala, en tanto, sumó más de 2.500 horas de sesiones estos últimos 12 meses con importantes proyectos de ley. La autoridad puntualizó la labor propositiva de la corporación en pandemia, convocando una mesa técnica sobre el Fondo de Salud Extraordinario COVID-19, en la que trabajaron cerca de 250 especialistas, con más de 30 propuestas entregadas al gobierno. También tuvo palabras para resaltar el trabajo de la Convención Constitucional y la cooperación de la Cámara con esta instancia, como la confianza que la ciudadanía ha depositado en los constituyentes. A su vez, destacó que a diferencia de otros países, en Chile se ha logrado encauzar de modo institucional la grave crisis de gobernabilidad vivida desde octubre de 2019, resaltando el acuerdo democrático por parte de partidos y actores que entendieron que no se puede estar con un pie en la institucionalidad democrática y con otro agitando el quebrantamiento de ese mandato. El diputado Diego Paulsen cerró su discurso reflexionando sobre la polarización de la clase política que vive el país. Ello porque mientras la gente pide llegar a acuerdos y consensos, las diferencias entre los distintos sectores políticos se acentúan. En ese marco, llamó al diálogo, a la tolerancia, a fortalecer el Estado de Derecho y la participación ciudadana, trabajando siempre por el bien común. Comenzamos a cerrar la edición de semana en la Cámara dedicada a conocer el trabajo legislativo de los días 20, 21 y 22 de julio con intensos debates parlamentarios de proyectos de ley, interpelación al ministro París y también la séptima cuenta pública del Congreso Nacional. De esta manera comenzamos a despedir este programa y como siempre el equipo de semana en la Cámara los invita a que nos encontremos en los próximos días para seguir conociendo el detalle de los proyectos de ley que se debaten acá en la Cámara de Diputadas y Diputados.